próximas 2 horas. Noticias importantes. Vamos a dedicar la primera parte del programa a conversar con Javier Álvarez, representante de UNICEF en el Perú. UNICEF ha presentado un documento importante, 5 prioridades por un Perú mejor para la infancia, para que se tenga en cuenta, sobre todo ahora que iniciamos un proceso electoral y que vamos a poner los programas de gobierno sobre la mesa, discutirlos, compararlos. Ojalá esto sirva realmente, debería por lo menos hacerlo, servir para el próximo periodo gubernamental en el que el país enfrenta numerosos retos con relación, sobre todo a la infancia, que es algo que hemos descuidado. Bueno, el impacto de la pandemia todavía permanece, además hay que decirlo. Fernando, muy buenos días. Buenos días, Mávila, buenos días a quienes nos escuchan por radio, nos ven por la televisión y nos siguen por redes sociales. Has dicho con mucha claridad lo que debe ser la prioridad de toda agenda pública, la infancia. Y qué bueno que la UNICEF esté activa para recordárnoslo y para desarrollar programas en relación con esa prioridad. Es cierto que los problemas que tenemos vinculados a la criminalidad, el paro del día de hoy, la campaña política, todo parece cosa de grandes decisiones entre adultos y sobre la vida de adultos. Y corremos el riesgo de olvidar al sector más vulnerable de nuestra población, que son los niños, que no merecen tener el ejemplo que les estamos dando todos los días y que sí merecen que haya instituciones como UNICEF que hayan sabido fijar 5 prioridades, y sin duda Javier Álvarez es la persona más indicada para explicárnoslas. Así es, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos, señor Álvarez. UNICEF, decía yo, ha presentado este documento, 5 prioridades. Estamos hablando de cuáles. ¿Cuáles son esas 5 prioridades en principio? Muy buenos días, Mávila, Fernando. Muchísimas gracias, como siempre, por abrir el espacio para hablar de un tema que nos ocupa y preocupa a todos, la infancia. Así es esto. Yo creo que han introducido muy bien el tema. Son 10 millones de niños y niñas menores de 18 años que no son un cuerpo electoral activo, no van a votar, pero que de alguna forma en estas elecciones se juega muchísimo para ellos, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo desde UNICEF es intentando hablar con los 39 partidos políticos para presentar las 5 prioridades, que bueno, son las 5 prioridades que ya todos sabemos en torno a la salud, en torno a la educación, en torno a cómo atendemos a la infancia en emergencias, dado que Perú es un país donde hay desastres naturales concurrentes y que ocurren con mucha frecuencia, y también el tema de la criminalidad, violencia que nos preocupa a todos. ¿Cuáles son esas prioridades? Bueno, lo primero de todo, decir que yo creo que es un ejercicio de higiene democrática que se escuche a los chicos, ¿no? Estas prioridades también se han hecho en consulta con muchos de los chicos en diferentes partes, en Lima, en Huancavelica, en Ucayali, y estamos poniendo estas prioridades a los partidos políticos. En salud, creo que todos acordamos que la anemia es un tema que nos preocupa a todos. Sí. Hay una política multisectorial de lucha contra la anemia. En muchos de los casos nos hemos dado cuenta de que las recomendaciones, de hecho, los mecanismos ya existen y solamente se trata de fortalecerlos o ampliar algunas de sus coberturas de los programas. Entonces, esa política multisectorial de anemia nos gustaría verla más implementada en otros países, mejor financiada, y no solamente atender al tema médico, que es muy importante, hierro y suplementación, sino trabajar también con las familias para crear una alimentación saludable. Esa es en cuanto a salud. Luego hay otras prioridades, coberturas de inmunización, tenemos que hablar del desarrollo infantil temprano, pero esa es una de las más importantes. En cuanto a temas de pobreza. UNICEF hizo conjuntamente con el MIDES un estudio y sabemos que la transferencia para la primera infancia nos ayuda a incrementar dentro del programa Juntos, nos ayuda a incrementar la cobertura de vacunas y nos ayuda también a que haya más mamás que den lactancia materna exclusiva de 0 a 6 meses. Importantísimo. Ese programa, obviamente hay que buscar más presupuesto para aumentar la cobertura, pero estamos hablando, Mávila y Fernando, de los chicos y las chicas, las familias más vulnerables. Eso es un empujón, una creación de un sistema de protección social para muchos chicos para que tengan una igualdad de oportunidades hacia adelante. Uh-huh. En temas de emergencias. Bueno, hay muchos planes de respuesta municipales. Hay un sistema que se llama el SINAPI,
varios sistemas de respuestas de emergencia, pero no tenemos ahí esa lente de la niñez. ¿Y qué es esa lente de la niñez? Bueno, cuando ocurra una emergencia, no ocupemos la escuela. Intentemos que la escuela no sea el albergue de la comunidad. Regresemos los chicos lo antes posible a la escuela. Entonces, esos tipos de acciones serían muy buenos que los revisáramos y sobre todo a nivel municipal. Señor Álvarez, tenemos que hacer una pausa. Sí. Yo quisiera que después de ella nos diga también qué programas y qué actividades han previsto usted para poner el tema de la infancia en la agenda electoral que usted ha subrayado. Claro. Estamos en ella. Y hay una relación de ustedes con el Jurado Nacional de Elecciones, sí, para tener una presencia también en lo que difunde en la televisión el jurado. Yo quisiera que nos hable de eso y también, naturalmente, qué se ha previsto para conmemorar el Día de la Infancia, que es el próximo 20 ¿no? de noviembre. La semana próxima. Hablaremos de todo eso después de la pausa, por favor. Vamos a la pausa, Marta. Hacemos una pausa cuando son las 8:17. Son las 8:21. Estamos conversando con el doctor Javier Álvarez, responsable de la Agencia de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, que va a conmemorar el próximo 20 el Día Mundial de la Infancia, pero que nos debe decir también la manera como intentan hacer que en la campaña electoral se introduzca una agenda pro infancia, y para eso ha tenido relaciones con el Jurado Nacional de Elecciones y se ha concretizado esto, me parece, en la programación de los programas que se difunden en el canal en el que el JNE habla. Cuéntenos, por favor, sobre estas actividades, señor Álvarez. Sí, muchas gracias, don Fernando. El Jurado Nacional de Elecciones y UNICEF estamos trabajando conjuntamente para hacer esto, que la voz de los adolescentes, de los chicos, sea escuchada dentro de las elecciones, que se nos vienen ya. Y obviamente uno de los temas que estamos trabajando es el tema de la comunicación. Dentro de los programas de la Junta Nacional Electoral, del programa de televisión, estamos lanzando un programa que se llama Saltadito Electoral, en el que los niños presentan las 5 prioridades. También hay un decálogo que se ha hecho junto con ellos en temas de educación, en temas de, como decíamos, de protección, de violencia, etcétera, etcétera. Y también estamos, a través del Jurado Nacional de Elecciones, estamos intentando que la infancia no sea una moneda de cambio dentro de la campaña electoral, que no se desvirtúe, que no se utilice la infancia. Que no se utilice populistamente. Claro, populistamente, ¿no? Muchas veces vemos, por ejemplo, que en las campañas electorales llenan los mítines a lo mejor de niños y niñas, al sol, hay chicos que se desmayan, que se les atienda bien, no se les utilice como una campaña, como una moneda de cambio. Y que tampoco se vea los temas de infancia como algo que sea ideológico. Yo creo que a todos nos une y nos convoca la infancia. Que tengamos diferencias ideológicas o que haya diferencias ideológicas sobre cómo llegar al bienestar de la infancia, yo creo que es algo que se tiene que debatir. Pero la salud, la educación, la protección es algo que nos debería de crear un consenso más que una polarización. Y eso a través del jurado, esos son los mensajes que tenemos que llevar a través del Jurado Nacional. Yo quería preguntarle sobre todo por uno de los puntos que ustedes destacan que tiene que ver con la inseguridad y el crimen en el Perú. Es un fenómeno que va a aparecer en los discursos de todos los candidatos. Y es interesante hacer el cruce: inseguridad, crimen, infancia. ¿No? Por varios motivos, no solamente por las estadísticas que ustedes presentan. Por ejemplo, entre enero y agosto del presente año, 67 chicos y chicas han perdido la vida como consecuencia del crimen. 46% de niñas y niños han padecido algún tipo de violencia física o psicológica en el entorno familiar. Pero surge además también un fenómeno nuevo, me imagino que no tan nuevo para como lo estamos visibilizando ahora, que tiene que ver con la oportunidad que ofrece a veces el crimen a los chicos. 17 sicarios de 14, 15, 16 años. ¿Cómo enfocar y cómo puede UNICEF contribuir, digamos, con aportes para que la legislación no únicamente sea una legislación que reprima, sino que también se pueda proporcionar las oportunidades y la educación, el conocimiento, para que ese joven que ustedes consideran todavía es menor de 18 años, no pueda tener oportunidades y no ver de pronto en el crimen organizado
una alternativa ante todo aquello que no le ofrece una salida porque no se pone de acuerdo, por la intolerancia y porque está convertido en un verdadero caos. Entonces lo organizado y la propuesta, la oportunidad de trabajo, de dinero fácil está por el otro lado y yo soy un chico en formación. Entonces hay ahí elementos que tomar en cuenta para diseñar una estrategia mucho más compleja que lo que aparentemente se está haciendo, ¿no? Tema súper importante y además de muy importante, sensible siempre, ¿no? Cómo atracar, cómo prevenir, ¿no? Porque todos Claro, se tienen que enfocar en la prevención, que es lo que estás mencionando tú, Mávila. Yo siempre me imagino a un adolescente como con un superpoder, ¿no? Cuando le hablo a los adolescentes, tienen un superpoder, un escudo que está formado por el tema de la educación, por el tema de la familia, por el tema de la salud, una alimentación, oportunidades de ocio, juego, formación. ¿Y qué pasa cuando empieza a fallar alguna de esas piezas de ese escudo? El chico se siente desprotegido y, como dices tú, va a optar por algo que sea mucho más cortoplacista y con mucho más rédito. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Prevenir, ¿no? Y recuperar los espacios públicos, hacer que los espacios públicos no sean tomados por el crimen, que las escuelas no se cierren. No se cierren. Intentar trabajar con la policía, con la inteligencia para respetar esos espacios donde nuestra infancia se siente segura. ¿Qué necesitamos? Que la educación, que la escuela sea integradora, que sea capaz un chico de estar en un salón a gusto y que esté aprendiendo. Necesitamos un conjunto multidisciplinar, multifacético, de medidas que apuesten por la prevención. Las cifras son muy altas, las cifras de chicos como víctimas son muy altas. Yo creo que también ahí tenemos que pensar cuál es esas heridas invisibles que les van a llegar a los chicos, al entorno familiar de estos chicos que han sido asesinados. El tema de salud mental, recuperación psicoemocional, las familias, trabajar en la buena paternidad, en la buena maternidad, que las madres y los padres hablen a los chicos de cómo el crimen les puede afectar y que haya una comunicación. Son muchas facetas, son muchas capas que tenemos que ver. Obviamente, el tema también, Mávila, que mencionas tú, que es el tema del reclutamiento. Prevenir el reclutamiento es una cuestión que debe ser prioridad para todos los partidos políticos. ¿Y cómo lo vamos a prevenir? Si el chico tiene mejores oportunidades. Si el chico o la chica tiene mejores oportunidades, educación, formación, un proyecto de vida, ¿hacia dónde va mi vida? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo quiero hacer y cómo con mi esfuerzo y con mi dedicación puedo llegar ahí? Eso es lo que estos chicos no tienen, ¿no? Por otra parte, estamos ante una explosión en el mundo del tema del bullying. Se usa una palabra norteamericana, no sé por qué, si en Estados Unidos nació este concepto o no. Efectivamente, cuando yo estaba en la escuela, no sé tú, Mávila, no se hablaba de eso y se consideraba natural poder burlarse concentradamente de una persona dentro de cada clase. Y hemos progresado respecto a la conciencia de esto. Los padres de familia, los maestros son más conscientes que antes del daño que eso puede hacer a los niños a las que, como se decía en mi época, se les toma de punto. Era la expresión de la época, ¿no? Creo que ya no se usa. Ya. Yo creo que sí hay conciencia, Fernando. Tenemos que sumar a esto también ahora que hay bullying, yo le llamo acoso. Hay un acoso también a través de los dispositivos digitales, el acoso digital, ¿no? Muchos de los chicos se sienten excluidos porque les sacan de grupos de chateo, les hacen bullying, les hacen memes, la inteligencia artificial, o sea, hay un acoso digital que es muy preocupante. Entonces y hay este debate también que es muy interesante, que nos gustaría ver aquí los partidos políticos cómo se posicionan. ¿Pantallas o no dentro de la escuela? ¿Dónde dejamos las pantallas en la casa? ¿Dejamos las pantallas fuera de la habitación? O el acceso a partir de cierta edad para las redes, que creo que ya hay países incluso que hay por lo menos 2 casos en los que se ha prohibido. Sí. Se están prohibiendo, se están restringiendo esos accesos a las redes sociales. Pero el acoso sí, el acoso desde luego físico, yo creo que los docentes tienen que estar muy, muy atentos a eso. Muy bien, señor Álvarez, qué bueno que UNICEF sea representada por usted acá y que venga siempre a visitarnos para nunca permitir que salga de la agenda pública el tema de la infancia. Y es cierto que estamos abrumados por otras dificultades. El día de hoy
hay un paro. Y pensamos en una serie de consecuencias, no en que muchas escuelas no funcionan. Exactamente. Como consecuencia de ese paro. Y entonces no socializan los niños, no salen de sus casas y tienen a veces dificultades de acceso digital a las clases. En todo caso, muchas gracias. Pensaremos en usted el próximo jueves, cuando se celebra a nivel mundial el Día de la Infancia, Mávila. Así es. Prometemos estar de vuelta, Fernando Mávila. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier Álvarez. Muy buenos días. 8:30 es momento de ir a los